Buenas, profesor, compañero. Yo les vengo a continuar con lo que es la exposición de nivel y flujo, en esta parte con lo que es el flujo másico. Decimos que el flujo másico se relaciona a las unidades de masa que fluyen por unidad de tiempo. El flujo másico se calcula por el producto de lo que es Q por P, sabiendo que P es la densidad de un flujo. Entonces, para calcular el flujo másico, este se puede calcular a partir de lo que es el flujo volumétrico. El flujo volumétrico, este es el que fluye en un determinado intervalo de tiempo. Entonces, si tenemos que para calcular el flujo másico, es a partir del flujo volumétrico, conociendo también lo que es la temperatura, la presión del fluido. Estas dos afectarían su densidad y por ende la cantidad de masa de fluido que pasa por un determinado punto de la tubería se le llama lo que es flujo másico. Si se compensa el flujo volumétrico contra cambios de temperatura y o presión, se puede obtener una medición de flujo másico real. La relación entre temperatura, presión y flujo másico se expresa de la siguiente forma. Tenemos que M es igual a el producto de K por A por la raíz cuadrada del intervalo P entre 1 de 1 entre T. Decimos que M es la masa de flujo másico, K es el coeficiente de flujo que relaciona lo que es las características de la tubería y el flujo. Tenemos que A, como sabemos, es el área transversal de la tubería, el delta P es la presión diferencial, P sería la presión y lo que es T sería la temperatura. Pasamos ahora a la siguiente diapositiva, lo cual es el tubo de Venturi, que es uno de los sensores intrusivos. El tubo de Venturi es el medidor de flujo más exacto. Por supuesto, esto si lo tenemos calibrado apropiadamente. Un tubo de Venturi tiene una entrada cónica convergente, una garganta cilíndrica y un cono divergente de recuperación. No tiene proyecciones dentro del fluido, esquinas abruptas o cambios súbitos en el contorno, como podemos ver en la imagen. La sección de entrada del tubo decrece ocasionando el aumento de la velocidad y la disminución de la presión. La baja presión es medida en el centro de la garganta, donde tenemos ahí de esta forma. Esta garganta es cilíndrica, ya que allí es donde alcanza el menor valor y tanto la presión como la velocidad son constantes. El cono de recuperación permite el aumento de la presión de tal forma que la pérdida alcance un máximo de un 25% y un mínimo de un 10%. La alta presión sería medida aguas arriba. Aquí pasamos a la siguiente página. Vemos un esquema ahora de lo que es el tubo de Venturi con las secciones que ya les expliqué, lo que es la garganta, la salida y la entrada del tubo de Venturi. Pasamos al siguiente sensor intrusivo y es el tubo de flujo DAL. El tubo de flujo DAL tiene como relación presión, pérdida de presión, mayor que lo que sería la del tubo Venturi. Es más completo y comúnmente usado en aplicaciones de gran flujo. El tubo DAL consta de una sección corta y recta de la entrada, como podemos ver, seguida de una abrupta reducción del diámetro interno. Esta sección de entrada es seguida de un cono convergente de entrada y un cono divergente de salida. Los dos conos están separados por lo que es un espacio, como vemos. Tenemos la entrada grande, se disminuye el diámetro en la mitad y la salida del cono, ¿cierto? Antes de terminar lo que sería, empezar lo que sería el tubo pivot, decimos que esta presión del tubo DAL, la presión es medida en el área entre los dos conos que acabamos de explicar. La presión alta es medida aguas arriba de la sección de entrada. Ahora tenemos lo que es el tubo PITOC. En su forma más simple es un tubo con una abertura en uno de sus extremos. La apertura es en forma de pequeños orificios, se coloca de tal manera que hace frente al fluido en movimiento. La velocidad del fluido en la abertura del tubo cae a cero y breve de la entrada de alta presión requerida para el sensor de presión diferencial.
La baja presión se mide aguas arriba de la posición del tubo. El tubo de Pitot mide la velocidad del fluido. La tasa de flujo volumétrico se puede obtener con la siguiente ecuación que tenemos, que es B es igual a KA por B, en donde B es el flujo volumétrico, A es el área transversal, como ya sabemos. La B siguiente que tenemos es la velocidad del fluido y K es el coeficiente de flujo, que normalmente este coeficiente de flujo está entre 0,8. Lo máximo es 1. Vemos en la imagen lo que es el tubo de Venturi. Pasamos ahora al flucómetro Vortex. Antes de explicar lo que es el flujómetro Vortex, tenemos que explicar la técnica del Vortex. Esta es una técnica para medición de flujo de amplia aceptación en la industria, que aunque no tiene partes móviles, produce una señal en frecuencia que varía linealmente con la tasa de flujo. Esta linealidad es válida para un amplio rango de números de Reynolds para su flujo. Por supuesto, el número de Reynolds también lo podemos definir. Es un concepto de mecánica de fluidos que relaciona una magnitud adimensional a la densidad, a la viscosidad y a la velocidad del flujo, ¿verdad? Entonces, ahora sí tenemos el funcionamiento de un flujómetro Vortex. El principio de operación de un flujómetro Vortex se basa en los vórtices y remolinos que se producen en un fluido al colocarse un obstáculo en su trayectoria. O sea, se le coloca un obstáculo dentro del tubo para que se cree el remolino y ahí se realizan las mediciones. El principio de operación de un flujómetro Vortex se basa en los vórtices y remolinos, como ya expliqué. El número de vórtices producidos en un intervalo de tiempo, o sea, frecuencia de vórtice llamada shading frequency en inglés, guarda relación directa con lo que es la velocidad del fluido. El número adimensional de Strouhal, ST, es utilizado para describir la relación entre la frecuencia vórtice y la velocidad del fluido, como lo tenemos en la siguiente ecuación, donde nos dice que ST es igual al producto vectorial de F por D entre U, donde ST es el número Strouhal, F es la frecuencia del vórtice, D vendría siendo el ancho del obstáculo que ponemos en el sensor y U es la velocidad del fluido. Pasamos ahora a lo que son los sensores de fluido no intrusivos y tenemos el flujómetro electromagnético. El flujómetro electromagnético opera de igual manera que lo que operaría un generador eléctrico. Se utiliza en fluidos con cierto grado de conductividad eléctrica. El rotor del generador es reemplazado por un tubo colocado entre los polos del imán, de tal manera que el paso del fluido en el tubo sea perpendicular al campo magnético. El paso del fluido a través del campo magnético induce una fuerza electromotriz, como sabemos, que es perpendicular al campo magnético y al fluido. Esta fuerza electromotriz puede ser medida con la ayuda de electrodos en el tubo conectado a un galvanómetro o lo que sería su equivalente. Para un campo magnético dado, se induce un voltaje proporcional a la velocidad promedio del flujo, ¿cierto? Esto es lo que sería un flujómetro electromagnético. Pasamos a otro de los sensores no intrusivos, como lo es el flujómetro de ultrasonido. Un flujómetro de ultrasonido se basa en la detección de discontinuidades en el flujo, utilizando el desplazamiento Doppler de señales ultrasónicas reflejadas. Las discontinuidades pueden ser sólidos en suspensión, burbujas, protuberancias ocasionadas por remolinos turbulentos en lo que sería el paso del fluido. El sensor es colocado en la parte externa del tubo. Un rayo ultrasónico se transmite a través de las paredes del tubo hacia el fluido. Un receptor de cristal como el que tenemos en la imagen. Este detecta señales reflejadas por las disturbancias que se producen dentro del tubo, y así es como funciona este flujómetro ultrasónico. Las señales emitidas y recibidas son comparadas después de esto y el desplazamiento de frecuencia es proporcional a la velocidad del flujo.
Esta es toda nuestra exposición de nivel y flujo. Espero les haya gustado.